Ya, esta persona más va a ingresar. Ok. Hoy es ejercicios. Hidroxática. Entonces, si hay alguna dificultad, me avisan. Si es que algo no se ve, me comunican. Diremos entonces, estudiar la estabilidad global de una represa. Pues nos vamos a proponer eso como objetivo. Y vamos a hacer un croquisito de la represa. A ver si me ayuda. No sé cómo hacer. A ver, voy a utilizar otro software, jóvenes. Un segundo. Inge,
Dígame, joven, están ingresando estudiantes al aula. Ya son más de 84. Un segundito, están entrando. Ya comenzaremos, jóvenes. Creo que voy a hacerlo con esto. Ok, es una presa que va a tener dos partes. Tal vez así pueda hacerlo. Puse un poquito más grande para que podamos colocar dimensiones. Ya, va a ser una presa que está en mi mente, pero no de ustedes. Vamos a... Ya. Y voy a intentar colorearla para que se parezca a una presa. Mm. No sé cómo hacerlo, jóvenes. Ya, entonces va a ser una presa así. Un poco más voy a disminuir esta dimensión para que... Ahí. Y voy a tener una regla para trazar una línea horizontal. Hemos de suponer que esa es el agua. Es la superficie de agua. Y vamos a anotar acá abajo. Ustedes, por favor, escriban, jóvenes. La presa, en su lado de aguas arriba, en su lado de aguas arriba, está compuesta por dos planos. Uno vertical y otro inclinado, tal cual como se ve en la figura. Entonces se refiere a esto, jóvenes. Si esta es la superficie de agua, hay una pared vertical que está acá. Y luego una parte inclinada que da contra el fondo. El fondo de la represa estará aquí. Este es el fondo irregular de la represa. Y aguas abajo también habrá. Es el lecho del río. Y dos líneas quiero eliminar.
A ver si es que logro. Ah, ya, está bien, así. La elegancia de la presa que estamos tratando no va a ser precisamente la mejor, pero me sirve nada más para que ejercite con ustedes esto. Entonces, esa es, jóvenes, la presa que tenemos. Y ninguno de ustedes podría discutir el hecho de que va a haber una fuerza hidrostática resultado de la presencia de agua y que va a estar actuando contra la presa, la cara de agua hacia arriba. Pero hemos visto que esta cara está compuesta de dos partes, una vertical y otra inclinada. Y tal cual como solíamos decir, y ha sido un compañero suyo, dijo, podemos descomponer cuando es una figura complicada, porque es complicada, esta es una vertical y una inclinada, podemos descomponerla en dos partes, calcular la fuerza resultante sobre cada una de esas superficies. Y vamos a seguir ese consejo. Entonces vamos a calcular una fuerza que va a estar actuando contra la pared vertical. Y vamos a saber de que esa fuerza va a resultar perpendicular a aquella. Y también va a existir una otra. Otra fuerza que probablemente sea más grande y que también va a resultar perpendicular a la inclinada. Lo primero que vamos a establecer es eso. Vamos a demarcar que esta es una perpendicular, un ángulo de 90 grados. Coloquen en su dibujo, jóvenes, eso. Y la dirección o el sentido que van a tener estas fuerzas es contra la pared. Está presionándola, está empujando. Quiere que la presa se vaya hacia el lado de aguas abajo. Vamos a llamarle F1 a estas fuerzas. Déjenme que cambie. F1 va a ser esa fuerza y F2 la fuerza hidrostática contra la superficie inclinada. Así. Y ahora vamos a mirar de frente. Voy a trazar un dibujo, voy a dibujar otra vez un cuadrilátero. Va a ser la vista frontal de la represa. Esta es color negro. Y hasta acá está el agua. El agua está actuando ahí. Ah, no, está mucho más abajo. El resultado abajo. Y acá hay un cambio de dirección y esa va a ser una línea negra. Ahí probablemente esté. Choque mi línea.
Ya, esta es la vista mirándola desde aguas abajo hacia aguas arriba. Ok, esta es vista lateral. Vamos a colocarle una leyenda. Y acá una vista frontal. Entonces, las dos fuerzas están actuando contra esta figura. Y tal vez pueda hacer. Ok, va a estar actuando ahí. Y démosles dimensiones. Desde acá hasta, perdón. Estoy errado. Esta dimensión que sea, jóvenes, B. La altura de agua va a ser H, medida desde el fondo. Esta que sea H. Esta otra que sea, no sé, H1 quizás. Desde acá hasta ahí, que sea A, B, C, D, digamos. Y su complemento más de una vez haremos. Ahí. Entonces vamos a colocarles nombres. H que sea la grande. H1 que sea esta. Y H2 la de abajo. Entonces esta que sea también H. Ok. Y L que sea la longitud del paramento. Esta dimensión la llamaremos L.
Y un ángulo más daremos, jóvenes. Un ángulo para conocer la inclinación. Y este ángulo que sea alfa, que sea el ángulo alfa, pero quisiera hacerle cementada, pero no se deja, jóvenes. Entonces me lo van a colocar ustedes de que esta línea que he hecho con la vertical es alfa. Pero ahí. Ese ángulo es alfa. Añadan también a su texto, se va a suponer que la represa es de concreto. Y vamos a tener dimensiones también para la lateral. Acá tiene que tener un ancho de coronamiento, se dice. Coronamiento de la presa. A esa la llamaremos W. W. Ya. L alfa, aquí requeriríamos una otra dimensión. Pondremos. Va a ser función del ángulo, no obstante. Este que sea D. Ya, creo que con eso tenemos. Entonces, conforme yo les había dicho, tratemos de imaginarnos este sistema y veamos las fuerzas F1 y F2. Una va a ser horizontal y la otra inclinada. Y el grado de inclinación que tenga va a depender del ángulo alfa. Entonces, este es nuestro sistema. Imaginemos, si la presa no fuera tan pesada, la acción de F1 más F2 podrían ser tales que la llevasen, la empujasen hacia aguas abajo. Si la dimensión W que está allá arriba, el ancho de coronamiento es pequeñita, F1 podría voltearla. Voy a dibujar así, un segundo. Voy a cambiar de Ok, espero que estén viendo, jóvenes. Entonces les decía, la represa puede ser así y el agua, estando muy alta, puede que esta fuerza, la F1 inclusive,
y la F2 sean tales que la hagan girar a la represa en torno a este punto. Y podría llevar a su colapso. La represa quedaría más o menos así. Habría girado en este punto, producto de las dos fuerzas F1 y sus brazos de palanca con respecto a aquel punto. Ese es un caso que no debiéramos nosotros permitir. Debemos diseñar para que esta represa tenga peso suficiente y no sea desplazada, por ejemplo aquí, por efecto de F1 y F2. Tiene que ser suficientemente pesada para que no se desplace, no se mueva. Y cuando digo no se mueva, no quiere decir que se vaya 1 metro, 2 metros, ni nada. No tiene que moverse ni milímetros. Una masa tan grande como esa no es admisible que tenga esos movimientos. Entonces va por ahí. Volveremos al gráfico que estaba trabajando. Ok. Listo. Entonces, lo que había les dicho también es, una vez que ya tenemos entendido cómo funciona el sistema, sigamos con el sano consejo de situar los ejes de referencia. Primero, vamos a calcular para la pared vertical. Y no nos va a tomar mucho tiempo. Pues ya hicimos una vez. Ahora diremos F1. Calculemos la fuerza hidrostática. Esta fuerza está actuando contra la pared vertical. Y resultará perpendicular a ella. Es decir, será una fuerza horizontal. Entonces tenemos eso. Y vamos a dibujar aquello. También tenemos que establecer el centro de gravedad. El centro de gravedad de la figura plana vertical estará localizada en el punto donde se intersectan o se cruzan las diagonales. M1 será el punto donde la fuerza F1 actuará. Y por lo visto en el ejemplo anterior, estará localizada a 2/3 de profundidad. Dos tercios de profundidad de la dimensión H1. Así. Ok, entonces vamos haciendo, jóvenes. Eso es lo que ya nosotros conocemos. Un croquis siempre nos va a ayudar a tenerlo listo. Este croquis es solamente este es de este rectángulo, B por H1. Esta dimensión tiene
Ahí. H1. Entonces esta es B. Y esta otra es H1. Y tal cual como sabemos bien, donde se intersectan las diagonales, ahí estará el centro de gravedad de esta figura. Una y la otra. Bien, ese es el centro de gravedad. Déjenme ver, no hay aquí como algo que pueda hacer. Ese es el centro de gravedad, el punto G1. Ese es el punto G1, pues es la figura plana G. Listo. Y también va a haber un punto adicional. Ok, vamos. F1 como fuerza escalar. Vamos a ecuaciones. F sub 1 F sub 1 será igual al peso unitario del agua. Gamma multiplicada por la profundidad. Eta sub G y multiplicada por el área. Entonces vamos a colocar las variables. Eta sub G. Ahí está. Eta sub G se mide desde la superficie de agua. Aquí voy a copiármela para remarcar eso. Esta es la superficie de agua, jóvenes. Entonces, eta se mide desde allá. Voy a utilizar este color. Desde la superficie de agua hasta G. Eso es eta. Aquí viene eta sub G. ¿Dónde está? No la veo. Ahí está. No que quede duda, jóvenes, esa es eta sub G. Eta sub G. Muy quisquillosa es esta cosa. Eta sub G. Y por supuesto, eta sub G va a tener el valor de 1 medio
de H1. Eta sub G. En el valor de 1/2. Pues está donde se intersectan las Eta sub G, está ahí. Y el área también es fácil de calcular, pues nada más es B multiplicado por H1. Ahí está. Todo lo totalizamos luego, jóvenes. Lo compilamos. Por lo tanto, F sub 1 será el 1/2, perdón, el 1/2 que viene en la parte frontal. Gamma multiplicado por B. Buenos días, ingeniero. No sé, Dígame. tal vez si podría facilitarles si utiliza una plataforma que es Hydro, donde te da la facilidad un poquito más rápido, podríamos hacer los dibujos, porque es muy fácil y rápido de uso. Ya, ¿cómo se llama la plataforma? Hydro. ¿Con H? No, es I Ah, ya. D ¿En el chat R. me lo puede poner? Está bien. Ah, ya me lo puso, sí. Gracias, Cristian. Voy a probar. Estoy un ratito probando. Voy a cargarla. Y que primero se crea una cuenta y luego se hace nomás. Le da pizarras igual, y igual puede escribir texto, están las nomenclaturas de las letras griegas y Ah, los qué trazos súper. son libremente. También puede hacer los rectos o a mano alzada. Ah, belleza. Voy a probar. Termino la clase con ustedes y me voy a dedicar a explorarla. Quizás para la siguiente no pase tanto, no sufra tanto haciendo estas cosas. Gracias por avisarme, jóvenes. Muchas gracias. Terminé esto y nos vamos. Ah, ya no me quiere poner. Es quisquilloso también.
H. Uno. Entonces, esa sería la fuerza. ¿Y dónde está actuando esta fuerza? Pues lo primero que van a hacer, jóvenes, es siempre mirar la figura y ver si acaso ella tiene un eje de simetría. Y como el caso de este rectángulo sí tiene un eje de simetría, pues nada más le vamos a dibujar. Este eje de simetría ha de pasar nada menos por el punto S, que no quiere. Esta línea la van a suponer ustedes que está pasando por el punto G. No puedo hacerla. Van a suponer esta línea en plomo está pasando por G. Y ella, no se olviden, el punto donde está actuando F va a ser por ejemplo este. Ahí, ese es el punto M1. Le vamos a llamar M1 a ese puntito. No se olviden, yo quiero hacer pasar esta línea ploma por la intersección de las diagonales, pero no lo logro hacer. Se pasa de un lado al otro, ¿ven? Ustedes lo van a hacer con calma. Y M1 está justamente a 2/3, tal cual como habíamos visto la anterior clase. Es del momento de inercia que habíamos calculado. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? Acá está. Esta dimensión es 2/3. Aquí voy a escribir. Esta es 2 dividido 3 multiplicado por H1. Entonces, esta profundidad. Ya. Ahora, por favor, jóvenes, hagan preguntas. Algo que quizás no está muy claro, díganme para que yo les aclare, si es que acaso es factible. Ya, aparentemente no. Inge, disculpe, Dígame. cuando nos pide calcular la fuerza hidrostática de F1, siempre tenemos que hacer un gráfico. No siempre tienen que hacer un gráfico, jóvenes. Cuando ustedes ya estén diestros, ya inmediatamente pueden ustedes dibujar. Pero es aconsejable cuando son problemas nuevos y hasta adquirir destreza, siempre a veces un grafiquito nos ayuda mejor ver las cosas y no equivocarnos, porque a veces cuando las dimensiones están, pero uno se comienza a correr, por ejemplo, en el examen, entonces a veces por descuido equivoca las cosas. No es que no sabe, sino se ha equivocado al utilizar algunas dimensiones. Entonces un gráfico nos ayuda. Depende de ustedes, pero yo siempre les aconsejaría tener un grafiquito para tratar de evitar esas equivocaciones involuntarias. Gracias. Ok, entonces ahora, si este era más o menos sencillo, ahora calculemos el otro. La fuerza F2.
Para Inge, la fuerza, ¿no le escuchó otra vez? Inge, una pregunta. Dígame. El de 2 tercios por H1, Sí. o sea, esa es la resultante de M1, ¿ve? ¿Por qué es 2 tercios? Eso no lo entendí. Ya, con todo gusto. Haremos, es que la anterior clase hicimos y pues, pensé que estaba claro. Entonces lo voy a volver a hacer, ¿ya? Voy a retrotraer de los apuntes. Un segundito, voy a cargar la clase. Un ratito voy a traerme la fórmula para que no la escriba. Ya está, ahora la voy a pegar. Esta era la fórmula que habíamos trabajado la anterior vez. Es Y sub M. Y en el caso nuestro, Y está acá. El eje Y está aquí. Este es el eje Y. Lo voy a poner en color rojo. Café, tal vez, para destacar. Y el eje X está aquí, sobre la superficie de agua. Está acá. Este es X. Y este otro Y. Entonces, la posición del punto M1 es Y sub M es igual a Y sub G. Y Y sub G es la coordenada al centro de gravedad. Permitan también que la dibuje para que no haya ninguna duda. Desde acá, desde la superficie hasta aquí, es Y sub G. Este es Y. Y sub G. La café es Y sub G. Y es igual que eta sub G. Porque coinciden los dos porque esta vez es un plano vertical. No va a ser así cuando estamos en el inclinado. Entonces reemplazo. Primero, el I sub XX. Voy a... Un segundo, me van a esperar. Voy a abrir una ayuda. Un instante. Va.
Ya la tengo. No sé si pueden ver, jóvenes. Quiero mostrarles el compartir pantalla. Un ratito está entrando. Ahora sí. Es una tablita que la he extractado de alguna parte en que nos muestran los momentos de inercia para varias figuras. Entonces, estos momentos de inercia que están en los libros están referidos a un sistema de coordenadas que pasa por su centro de gravedad. Este X' y este Y'. Entonces, estos valores tenemos que mirar. Y es un doceavo del ancho B por la altura al cubo. Y yo les aconsejo que usen por ahí, por internet, y pueden conseguirse unas tablas así donde hayan varias figuras para consulta. Aquí tengo para volúmenes también. Ok. Entonces vamos a volver. Ahí. Y reemplazamos. Y sub m y sub m es igual y sub g. Y sub g es un medio de h. Un medio de h. H1. H es la mitad. Más el momento de inercia. Inge, su micrófono está apagado. Sí, muchas gracias, sí. Es que estaban haciendo mucha bulla por acá, por eso es que lo desconecté. Entonces les decía, el momento de inercia en la parte superior, B por H cubo sobre 12, y ahora dividido entre Y sub G, y Y sub G es H sub 1, mayúscula, así. Y dice tiene que estar multiplicado por el área. Tiene que estar multiplicado por el área. El área acá es el ancho B multiplicado otra vez por H sub 1. H sub 1. Okay.
Y luego es nada más hacer operaciones. Nuevamente, un medio de H sub 1, incluso un poquitito más, esto. Inge, sale 2/3 de H1. Sí, pero quería hacerlo con ustedes, para que quede bien bonito. Es decir, nadie tenga duda de aquí para adelante, porque lo vamos a asumir ya eso como un estándar. Ya, entonces va a ser, aquí va a ser 12, allá arriba va a ser un sexto. 1 dividido 6, H sub 1. Porque el B con el B se van a cancelar, H sub 1 aquí al cuadrado. Aquí arriba es cubo, me disculparán por favor. Este no es cualquiera, este es H sub 1. H sub 1. ¿Ven? Aquí otra vez H sub 1. Ya, entonces, como bien ya han dicho los jóvenes, el resultado de esas operaciones es 2/3. 2/3 de H sub 1. Ahí está. Inge, Entonces, eso se va a ¿cómo? aplicar a figuras cuadráticas y rectangulares, ¿no? Perdón, otra vez, no le alcancé a escuchar bien. Se va a aplicar a figuras cuadráticas y rectangulares, ¿no, Inge? Las fórmulas, no, a cualquier figura, solo que la descompongamos apropiadamente. Por ejemplo, podríamos trabajar con una figura, digamos, así, una figura chistosa. Y podemos utilizar todo lo que hemos aprendido acá. Solo que tendríamos que descomponerla en partes para poder hacer el cálculo. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser capaces de hacer eso. Aún irregulares, podríamos trabajar. Y si acaso están formados por curvas, también podemos nosotros ir al inicio y calcular los momentos de inercia, haciendo pasar sistemas de coordenadas apropiados que nos faciliten el cálculo. Ya, la deducción no es solamente para figuras rectangulares, nada, no, es para todas, solamente que va a ser más trabajoso. El principio funciona, pero para figuras un poco graciosas como la que he dibujado es más trabajoso, nada más. Ya, entonces, ese sería el punto ISBM. Ahora, estoy pensando muy fuertemente la recomendación que me hicieron ustedes jóvenes para ver el I que me han dicho los jóvenes. A ver, acá hay algunas preguntas. El hidro. Y en el hidro puedo compartir el trabajo con ustedes. Sí, también le puedo compartir el OneNote con ustedes, pero no lo suelo hacer. M1 siempre va a ser 2/3, sí, siempre va a ser 2/3 cuando se trate de un rectángulo. Si se trata de un rectángulo o de un cuadrado, va a estar a 2/3 esa dimensión. Sí, hay un joven que me dice que si va a haber alguna práctica para poder ejercitar el cálculo. Sí, vamos a hacer una práctica. Luego, ¿dónde entra el 2/3? El 2/3 está acá. Este es Y sub M.
El punto donde está M1 tiene 2/3, así. Se mide desde la superficie de agua 2/3 de H sub 1. El centro de gravedad está a 1/2 de H sub 1. Esto quiere decir que la fuerza está un poco más abajo que el centro de gravedad. Preguntas, jóvenes. Háganme preguntas para que yo pueda aclarar. Ok, seguiremos. Entonces vamos. Para calcular la fuerza F2, lo que tenemos que hacer es situar el sistema de coordenadas que nos conviene. Y conforme hemos deducido estas prácticas, estas ecuaciones, tenemos que situar el sistema de coordenadas así. Vamos a prolongar imaginariamente una línea. Imaginariamente voy a prolongar un ratito, por favor. Voy a prolongar la superficie de agua. Y a la vez voy a prolongar, si es necesario, a veces no lo es, voy a prolongar el plano inclinado. Supongamos que esa es. Estoy prolongando el plano hasta que salga a la superficie de agua. Y prolongo la superficie de agua. Donde ellos se intersectan, queda el eje X. Conforme a lo que hemos dicho, ahí, saliendo del dibujo, está el eje X. Y también el eje Y estará en esta dirección. Contenido en el plano ¿qué trabajo es hacer esto? El eje Y. Entonces, para cada plano, para cada figura, nosotros tenemos que tener nuestro sistema de referencia. Entonces, el eje Y contenido en el plano y el eje X saliendo de la pizarra. Entonces, vamos a situar con respecto a este sistema de referencia, vamos a situar todo. Inge, una pregunta. Dígame. ¿No tienen que ser perpendiculares el sistema de coordenadas, Inge? Claro que sí. El sistema cartesiano, sí. Y X y Y son perpendiculares. Voy a dibujar aquí abajito otra vez ahora el plano. Permítame, voy a dibujar el eje X. El eje X está aquí, imaginemos. Pero más abajo está el plano. El plano sumergido, el que tenemos que calcular nosotros, está más abajo.
Este es el plano y el eje vertical. Está ahí. Este es el Y. Y este otro es el X. Este es nuestro plano inclinado. Es esta figura que estoy mostrándoles, este plano. Este plano es el inclinado. Y el que está acá en amarillo, pues no, es algo ficticio. Aquí estamos dentro ya de la presa, pero no nos sirve para el cálculo. Las dimensiones nuestras son L, si no recuerdo mal, así he puesto. Es L esta longitud. Y B creo que le he llamado, sí, B es la otra. Ya, esta es B. Y esta otra es L. Ahora estamos viendo el plano inclinado desde una perpendicular. Miren, las dimensiones son L y B el ancho. Esta parte no existe, no nos interesa. De hecho, la distancia acá la podemos llamar aquí. La voy a colocar. Vamos a requerir esta distancia desde donde está el puntito hasta acá. Le voy a llamar lambda. Lambda. No es esta. Esa es lambda, jóvenes. Esa lambda sería esta otra. Hasta ahí. Escribo otra vez. Ahí estuviera. ¿Y cuánto fuera F2? F2 sería, insertamos una ecuación, sería F2 gamma del agua multiplicado por eta sub g.
Eta sub G. La profundidad. Y luego multiplicamos por el área. Es la misma relación, solamente que hay que situar, calcular bien cada valor. El área no nos va a dar mucho sinsabor, es la multiplicación de los dos lados. B por L. Por L. Entonces no hay problema. Eta sub G. Ese es el único que nos podría incomodar un poco. Pero hay que mirar qué es eta sub G. Eta sub G, vamos a colocar, es la profundidad al centro de gravedad. Ahí, digamos. Voy a ponerle en otro color. En celeste para que podamos ver. Ahí está el centro de gravedad. Aquí la voy a situar. Donde se intersecten también las dos diagonales. Ahí. Una maravilla ahí. Este es el punto G2. Es el centro de gravedad de la figura. Y el centro de gravedad está donde se cruzan las diagonales, está en la mitad de todo. Está a B medios y a L medios. Pero su profundidad es esta otra. Desde la superficie de agua hasta ahí. Ese es eta sub G. Eta sub G. Y hay que calcularla, jóvenes, con un poquito de geometría. Eta sub G desde la superficie de agua hasta donde el centro de gravedad está. Y tenemos la inclinación del plano. De hecho, solamente necesitaríamos esta. Miren, desde donde cambia de dirección el plano, es vertical y luego se hace inclinada, tenemos esta dimensión, es L medios. De hecho, esta magnitud es H1. Entonces, si logramos determinar esta dimensión, la vertical, pues ya tenemos todo. Necesito calcular un triángulo. Un triángulo que tiene estas dimensiones. La dimensión esta es L. L mayúscula dividido 2, porque es el centro de gravedad. Y el ángulo. El ángulo hemos dicho que es alfa. Alfa es aquel, se va a reproducir aquí.
Aquí va a estar alfa. Este es alfa. Entonces, debo averiguar cuánto es esta dimensión. Esta que estoy colocando aquí. Esta que sea la dimensión E. Y puedo definir acá lo que es el coseno. Coseno del ángulo alfa ha de ser igual al cateto adyacente E dividido L medio. Por lo que E ha de ser L medio el coseno de alfa. L medios multiplicado por el coseno. Ingeniero, Diga, dígame. esa E no sería H2. A ver, déjeme ver. No. Esta E no. Solamente esta dimensión estoy queriendo calcular. Permítame, voy a dibujar. Este pedacito. Desde acá hasta donde está la fuerza azul. Este pedacito no me estoy queriendo calcular. Miren. Desde donde comienza el plano inclinado hasta el centro de gravedad. Hasta ahí nomás. Este pedazo. Pero eso no sería simplemente un medio de H2 Ah, es cierto. y, Sí, sería un medio de H2. Si tenemos la vertical, es un medio de H2. y más H1 sería solamente. Sí. Le voy a colocar aquí. Que es igual H2 dividido entre 2. Por lo tanto, la profundidad eta sub g tiene que ser la suma de ambos. Eta sub g tiene que ser la suma H sub 1 más un medio de H2 o L medios coseno de alfa. No se olviden que alfa viene definido por H2 y la dimensión D. Entonces, cualquiera de esas dos relaciones vale. 1 abajo 2.
Entonces nada más hay que multiplicar H1 más 1/2 de H2 por B por L y el peso unitario del fluido para que conozcamos cuánto vale la fuerza aquella. Ya no nos da el tiempo, jóvenes, y voy a aprovechar para explorar esa plataforma que me han aconsejado. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Ok, entonces vamos a continuar la siguiente clase. Muchas gracias por atenderme.